La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Saludos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de escatología bíblica. En esta ocasión vamos a comenzar a desarrollar una serie corta sobre las señales del fin. El tema de hoy lo tengo titulado El estado moral del mundo. Vamos a hacer una lectura en Mateo 24. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Tres preguntas hacen los discípulos. Ellos tratan de impresionar a nuestro Señor Jesucristo con los edificios del templo. Y la respuesta del Señor fue: todo esto que ustedes ven acá, llegará un momento que todo será destruido y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lleva a los discípulos a hacerle tres preguntas a nuestro Señor. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 1. Número 2. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Son las preguntas que hacen, pero en dos de ellas preguntan sobre señal. La señal es una marca, una indicación. Y en el versículo 37, el Señor se refiere a una de las señales. Él menciona varias señales, pero en el 37, que es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, menciona una señal. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor usa aquí un adverbio comparativo, como que conecta dos momentos, dos tiempos, los días de Noé con los días de la venida del Hijo del Hombre. En Lucas se amplía un poco más, hay mayor detalle. Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Otra vez encontramos el adverbio comparativo que conecta los días de Noé con los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice el 28, Lucas 17, 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Dice el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nos habla de otro tiempo del pasado. Y ese tiempo del pasado son los días de Lot. Entonces, menciona dos tiempos del pasado que tienen unas características similares, que son los días de Noé y los días de Lot. Serán similares al tiempo en que venga nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por lo menos una característica. Hay tres características
que podemos extraer de los días de Lot y de los días de Noé. Pero vamos al relato original que está en Génesis capítulo 6. Allí encontramos el relato original de este tiempo del que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunas características a las que el Señor hace referencia. Por lo menos vamos a ver la primera de ellas, de esas características en los días de Noé y en los días de Lot. Génesis 6, versículo 1, comienza diciendo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ven, Elohim es la palabra hebrea que aparece allí, traducido como hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los siguientes versículos van a hacer referencia a que parece que hubo un contacto sexual entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, de lo cual nacen gigantes, los nefilines, como se conocen. Pero vamos a centrarnos básicamente en lo que dice el versículo 5 de Génesis 6. Y vio Jehová. Versículo 12. Y miró Dios. Hay algo que Dios observa, percibe. En el versículo 5 vamos a extraer 3 cosas que Dios percibe. Número 1, la maldad. Ahí lo dice. Y vio Jehová que la maldad, Dios percibió la maldad en el género humano, en la generación de aquel momento, y que será similar a la generación cuando Jesús venga en su segunda venida. Lo primero que observa Dios son los actos malvados de la generación del momento de los días de Noé. Esa palabra maldad traduce del hebreo Ra, R-A-H, que significa feroz, feo, sarna, escoria, maligno, depravado. El pecado es así. El pecado es feo. Tal vez estamos en una generación donde a actos pecaminosos no se le quiere llamar pecado, sino, por ejemplo, infidelidad. Cuando el esposo le es infiel a la esposa, y la Biblia llama eso pecado, de una manera tajante, y que tal vez usted está buscando ayuda en consejería, con un psiquiatra, por las secuelas que le deja su pecado. Pero la Biblia te aconseja que el camino se llama arrepentimiento, porque así lo llama Dios, pecado. Y el pecado es feo, es feroz, es maligno, es depravado. En el versículo 12 lo menciona como corrupción. El 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. El 12 dice: y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida. Esta palabra en hebreo significa corrupción, podrido, dañado, depravado. Eso fue lo que vio Dios. Una generación depravada, una generación corrupta, dañada, podrida. Y es similar a esta generación, porque estamos en una generación con las características de los días de Noé y con las características del tiempo en que Jesús vendrá en su segunda venida. Versículo 5 de Génesis 6. Hay otra cosa que ve Dios aquí. Dice que la maldad de los hombres era mucha. Es decir, miró el grado superlativo de la maldad.
una maldad excesiva, abundante. Dice el 12 que toda carne se había corrompido su camino. Es decir, todos los seres humanos de aquella generación se habían corrompido. ¿No es eso lo que enseña la Biblia con respecto a la generación moderna, a la generación de hoy? Permítame tomar otro texto que viene a mi corazón en estos momentos. Yo le invito a usted que atienda un momento lo que voy a leer respecto a esto. Dice así la Biblia en Romanos 3, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y eso fue lo que Dios vio allá. Todos se habían corrompido. Y la Biblia le dice a usted y me dice a mí que en la generación moderna no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, todos, lo incluye a usted, lo incluye a mí. Se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano no es bueno. Nacemos con nuestra naturaleza corrompida y eso lo está percibiendo Dios. Regresamos a Génesis 6:5. Otra de las cosas que Dios ve es la intención mala del ser humano y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso vio Dios, la maldad, la intención mala. Mucha gente, tal vez lo incluye usted, es asesino en su intención, porque odia. ¿Tienes resentimiento contra alguien? La Biblia tiene una sentencia contra usted. Jesús dijo en una ocasión, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano ya es contado como homicida. Mateo 5. Un periodista escribió lo siguiente acerca de los niños de esta generación. Dijo lo siguiente: están robando, están mutilando, están matando por impulso, sin piedad y sin remordimiento. Está hablando de los niños. Los niños siempre han sido una referencia de la inocencia, pero tenemos una generación donde los niños han alcanzado un grado de maldad escandaloso que podrían nuestros vellos de puntas. Vamos a ver Génesis 18. Nos habla de otros tiempos que mencionó Jesús. Los días de Lot. Génesis 18. Yo le invito a usted que leamos versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Qué estaba sucediendo con el pecado en Sodoma y Gomorra? Se había aumentado, agravado en extremo. Una de las cosas que hace actuar a Dios para decir alto es cuando el pecado alcanza el colmo, lo máximo. Aquí había una dimensión del pecado, un grado de pecado, y había alcanzado el máximo. ¿A los ojos de quién? Pregunto. Es una evaluación que la está haciendo el mismo Dios. Dice
que a los ojos de Dios era Dios el que estaba diciéndole esto a Abraham. Hay algo interesante que también me llama la atención en este texto, es que Dios le dice a Abraham que alguien estaba clamando contra Sodoma y Gomorra. El clamor había subido al cielo. Alguien clamaba. Yo particularmente, en mi opinión, he llegado a pensar que era el mismo Lot, el que clamaba, porque así lo señala segunda de Pedro 2:8, dice que él afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de los que allí vivían. Lot estaba abrumado, dice segunda de Pedro 2:8. Esta palabra afligir en el original griego tiene la idea de atormentar, así como cuando un alma va al infierno, es atormentada en el infierno. Eso era lo que había en el corazón de Lot a causa de los pecados que había en Sodoma. Él se sentía tan aprisionado, tan atormentado, que lo llevaba a clamar. ¿Cómo se siente usted, amada iglesia? Amado hermano, usted que tiene una comunión con el Señor, ¿te aflige lo que está en tu entorno? ¿El basurero de este mundo te aflige? ¿Atormenta tu alma? Este asunto de la ideología de género, cuando hay una fuerte promoción a aceptar el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, ¿te aflige esto? ¿Sabía usted que hay personas que están promoviendo lo que ya han llamado la pedosexualidad? Es decir, el presionar para que las leyes de un país legalicen el matrimonio entre un adulto y un niño. Eso es lo que llaman la pedosexualidad. ¿Esto te aflige? ¿Esto te atormenta? ¿Cuánto clamas a Dios? Si te aflige, eso indica que tu oración cada día va en aumento. Ese clamor está subiendo delante del trono del Señor contra todo este asunto. Existen tres áreas o focos de corrupción que han alcanzado los más altos niveles. Por lo menos tres áreas. Son muchas áreas en las que se manifiesta o se expresa la corrupción. Pero tres áreas básicamente. Número uno, en el área de la conducta sexual. ¿Ha escuchado usted sobre la pedosexualidad? ¿Sabe usted a qué se refiere? Es un movimiento que está promoviendo la legalización del matrimonio entre adultos y niños. También está la zoosexualidad. Imagínese usted hasta dónde han alcanzado los niveles de corrupción en el área sexual. También está el área de las tratas de blancas, que es una especie de esclavitud sexual a ciertas mujeres, especialmente muy jovencitas. Hay redes que se encargan de capturarlas, de secuestrarlas y de esclavizarlas. También otra de las áreas es el área económica. A esto la Biblia hace referencia con cierta frecuencia, y especialmente la Biblia nos advierte acerca del amor al dinero. Dice que allí está la raíz de todos los males. Tráficos de droga, ¿hacia dónde apuntan? El hacer dinero. Algunos están diciendo que muchos de los virus que han sido lanzados al mundo se han creado en un laboratorio. ¿Y sabes hacia dónde apuntan? De ser así, en la venta de ciertos medicamentos para producir dinero. Hay muchas áreas o conductas económicas perversas que giran alrededor de la producción económica. Todo aquello que en la tercera área
es el control o el dominio, el poder, el enseñorearse. Algunos en los poderes políticos se maneja esto. A veces no es que hay necesidad económica, sencillamente la necesidad de poder. Yo le invito a que miremos con mayor detalle los días de Lot, cómo se había corrompido la generación de los tiempos de Lot. Especialmente la Biblia nos habla de una ciudad llamada Sodoma, Gomorra y 10 ciudades alrededor. La Biblia nos narra en Génesis 19 la vida de Lot en Sodoma. Yo le invito a que lea conmigo este texto bíblico. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dice el momento en que los dos ángeles llegaron a Sodoma, y dice que a la caída de la tarde. Aquí hay un lenguaje espiritual. La Biblia nos indica cuándo hay que interpretarla literalmente. Aquí hay una interpretación literal, pero dentro de ella hay un lenguaje o un código secreto, un lenguaje espiritual. ¿Por qué llegan de noche? Mientras que la visita que le hacen a Abraham en el capítulo 18, versículo 1, dice que en pleno calor del día, porque Abraham estaba así. Espiritualmente Abraham estaba en pleno calor del día, era un hijo de la luz. La Biblia dice acerca de nosotros los cristianos que andemos como del día, porque somos hijos de la luz, y no como de noche, como el caso de Sodoma. Sodoma estaba de noche. Esa era la condición espiritual. Así como nos dice Juan, el Señor, a través de la referencia bíblica, Juan capítulo 3, Nicodemo visita a Jesús de noche. Nicodemo representa la religión y él estaba en oscuridad. La religión está de noche, necesita nacer de nuevo. Vamos a ver algunos detalles, si se quiere, algunos hechos grotescos. Versículo 4 y versículo 5 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven, no sabemos, tal vez 12 años, tal vez 10 años, hasta el más viejo, tal vez que tenía 80 años, 90 años. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Todos los estudiantes de la Biblia sabemos lo que significa esta expresión. Conocerlo. Tiene que ver con una relación sexual. Ellos le estaban pidiendo a Lot que le sacaran estos hombres, varones, como ellos lo veían, para tener relaciones sexuales con ellos. Por lo menos dos cosas nos revela el texto sagrado de lo que estaba sucediendo a nivel sexual en Sodoma y Gomorra. Cómo estaban corrompidos sexualmente. Número 1, homosexualidad. Había un fuerte movimiento homosexual. La conducta de la mayoría dice que todo el pueblo, toda la ciudad se había volcado a la casa de Lot, desde el más joven hasta el más viejo. Era una cuerda de homosexuales, de acuerdo al relato bíblico. La conducta homosexual es una conducta radicalmente cuestionada por Dios. Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Tal vez usted, si está de acuerdo, o tolera, o acepta la conducta homosexual, ve este libro como homofóbica. Porque ese es el concepto. Y se está atacando a todo aquel que está en contra de la conducta homosexual como homofóbica. Entonces Dios es homofóbico. Pero Dios no está de acuerdo con esta conducta. La llama abominación.
Capítulo 20, versículo 13 de Levítico. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pena capital. De acuerdo a Romanos 1, la raíz de la homosexualidad está en la vida espiritual. En Romanos capítulo 1, especialmente en el versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí continúa el discurso bíblico. Dice que la conducta homosexual es producto de la ira de Dios. Dios entrega a las personas a una mente inmoral. Pero ¿dónde tiene su origen? En el rechazo abierto u oculto a Dios. El discurso de la Biblia a partir del versículo 18 en adelante lo explica. Pero el versículo 26 dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Habla de dos conductas homosexuales: en el sexo femenino, que se conoce como lesbianismo, y en el sexo masculino, lo que se conoce como conducta gay u homosexual. Allí la Biblia explica que es una raíz, su origen es netamente espiritual. Allá en la historia de Lot, cuando rodean la ciudad, en la casa, lo rodean los hombres de la ciudad, le piden a Lot que saquen los hombres para tener relaciones sexuales, homosexualismo, hombres con hombres. Pero también el texto bíblico revela que había abuso sexual. ¿Acaso esos hombres le habían pedido tener contacto sexual con ellos? Pero estos le pedían a la fuerza que se lo sacaran para tener relaciones sexuales con ellos. Abuso sexual. Esto también está creciendo grandemente, a paso agigantado, sobre todo hacia los niños, niños varones, niñas hembras. Les recomiendo, les advierto a las madres de familia y a los padres de familia que cuiden sus hijos. Tengan mucho cuidado con sus hijos, porque pueden ser objetos de abuso sexual, o de pronto ya están siendo abusados. Y sabe que el abusador son personas muy cercanas a su familia. Tal vez un pariente, un amigo cercano. Yo le invito a usted que tenga mucho cuidado con sus hijos. La verdad, y es lo que está advirtiendo el Señor Jesucristo, es que el tiempo de su venida será similar a los días de Lot y a los días de Noé. ¿En qué se va a parecer? ¿En qué habrá la semejanza? En que en el desbordamiento de la maldad. Verdaderamente estamos en una sociedad donde la maldad se ha desbordado. Estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Lot. Algo está a punto de suceder. No deje que Dios lo sorprenda por lo que está a punto de suceder. Cuando la maldad llega a su colmo, Dios interviene. Puede ser que la maldad está llegando a su colmo en tu familia, en tu vida. No se deje sorprender. Yo le invito a usted que tenga un arrepentimiento. Entrégale su vida a Cristo. Sabe que todos los imperios del mundo han caído, se han desboronado, no porque cometieron errores políticos, no porque cometieron errores económicos, no porque cometieron errores militares,
sino porque se corrompieron hasta la coronilla, hasta el máximo. No permita que eso suceda en tu vida o en la vida de tu familia. Yo le invito hoy a tener un encuentro personal con Jesucristo. Puede inclinar su rostro conmigo y decirle al Señor: Padre Santo, reconozco que te he ofendido, que soy un pecador. Ven a mi vida. Reconozco que Cristo en la cruz del Calvario dio su vida para el perdón de mis pecados. Es el único medio que tú creaste, Señor. Eso lo reconozco así, lo acepto así. Pongo mi fe en este sacrificio y en Jesucristo para el perdón de mis pecados. En Cristo Jesús. Amén. Si usted en estos momentos hizo esta oración con fe, la Biblia te asegura que sus pecados han sido perdonados. La Biblia te asegura que usted ha nacido de nuevo. Y le doy algunas recomendaciones. Consiga un ejemplar de la Biblia o descárguelo a su teléfono y tenga contacto con ella todos los días y haga oraciones todos los días. Y en la medida que pueda, tenga contacto con otros cristianos, porque la Biblia nos manda a tener comunión, a tener compañerismo, a hacernos amigos de otros hermanos en Cristo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.